Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una sesión más del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a desarrollar lo relacionado a tipos de pregunta para la comprensión lectora y específicamente vamos a hablar sobre el tema central y la idea principal. Fíjense que este punto lo hemos abordado semanas atrás cuando vimos el tema de jerarquía textual, ¿no? Cuando vimos el tema de jerarquía textual, em, cuando vimos el tema de jerarquía textual, vimos que efectivamente para poder desarrollar la comprensión lectora de manera correcta, adecuada, lo primero que tenemos que hallar es justamente lo más importante del texto. Y habíamos indicado que cuando leemos un texto tenemos una serie de información, pero que no tiene toda la información la misma importancia, la misma jerarquía. Y que lo que destacaba entonces en jerarquía era el tema y la idea principal. El tema, porque es lo que atraviesa todo el texto, y la idea principal, porque es lo esencial que nos dice un texto, ¿no? Y luego teníamos otra información, ¿no? Ideas secundarias, ideas terciarias y datos que a veces también son de complemento. Pues bien, entonces, para los ejercicios de hoy, vamos a repasar justamente esto que es fundamental, tema e idea principal. Y nos dice, el tema central es la frase nominal, medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma: los obstáculos de la ciencia. Y cuando estamos determinando entonces el tema central, hay una característica ahí, ¿no? Que es justamente una frase nominal, como en este caso, los obstáculos de la ciencia. Podría ser una palabra también. Sin embargo, en los ejercicios de la PREP no se estila poner una sola palabra porque si no sería pues muy fácil, ¿no? Tener el resultado. Entonces, generalmente se va hacia construcciones de frases nominales. Muy bien. Luego, pregunta por la idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, lo que vimos arriba, la idea principal se enuncia así: los obstáculos de la ciencia son de índole económica e ideológica. Entonces, para que nosotros hallemos esto de una forma más natural y diferenciadora, ¿no? Tema e idea principal, habíamos indicado que para hallar el tema central nos preguntamos de qué trata el texto. Cuando nos preguntamos de qué trata el texto, vamos a llegar a una respuesta amplia, genérica, relacionada pues a lo que hemos leído. Y hemos visto hace un momento que la característica de respuesta de pregunta por tema central va a ser una frase nominal. Y para hallar la idea principal, la forma más natural para poder hallarla sería preguntarnos qué se dice del tema central, porque la idea principal es eso, ¿no? Es lo que se dice en específico de ese tema, ¿no? Entonces, por eso ahí en el ejercicio, en el ejemplo, tienen bien subrayado, ¿no? Que para el ejemplo 2, por ejemplo, pregunta por idea principal, nos preguntamos ahí qué se dice de los obstáculos de la ciencia, que es el tema. Y la respuesta sería, bueno, los obstáculos de la ciencia son de índole económico e ideológico. Es decir, si bien es cierto, la idea principal es lo que se dice del tema, obviamente en su elaboración, como bien claramente está ahí, ¿no? Pintado, contiene al tema, ¿no? La idea principal es lo que está en rojo, pero eso que está en rojo, que es lo esencial, es lo que se dice del tema. Entonces ahí viene su vinculación.
la vinculación entre tema e idea principal, pero debemos también saber diferenciar ambos, ¿no? Tanto tema como idea principal. Y vamos a ver entonces las actividades de aplicación que tenemos a continuación. Están muy interesantes porque nos permite a nosotros elaborar, redactar, ¿no? Y vamos a ver qué va a resultar esto muy interesante. Vamos entonces haciendo las actividades de aplicación. Vamos a comenzar con el texto A y vamos resolviendo el tema e idea principal. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, entonces ya hemos leído este texto. ¿Qué es lo que ustedes han puesto acá para lo que es nota central y nota principal? A ver, escucho. A ver, chicos, propuestas, por favor, para resolver este primer ejercicio. Miss, puedo decir, mm, para Sí, mejorar. adelante. Bueno, el tema central ahí en ciento del texto te habla sobre las ideas o la teoría de Noam Chomsky y el, cómo el autor, qué opina de ello, ¿no? Ok. Si bien es cierto, tiene que ver obviamente con esta propuesta, esta teoría de Noam Chomsky sobre el innatismo no del lenguaje, el autor que escribe eso, ¿qué hace respecto a esa teoría de Noam Chomsky? Hace porque él se refiere, el autor es una persona que se está refiriendo a esta teoría de Noam Chomsky, sobre todo a esta del innatismo del lenguaje, ¿cierto? ¿Qué hace respecto a la teoría el autor? La alaba, la describe, la cuestiona, la compara, ¿qué hace? La cuestiona. Ok, entonces eso es fundamental en el tema central. Entonces, el tema central parte de ahí. El cuestionamiento, ¿no? Del innatismo o el naturalismo, como mejor lo llamen, del lenguaje propuesto por Chomsky. De eso trata. Ese es el tema central. ¿Cierto o no? Porque, ojo, estoy segura que todos han efectivamente determinado esto, ¿no? La naturaleza del lenguaje, ¿no? El innatismo del lenguaje de Noam Chomsky, pero es importante esta parte. Ese es el tema, que hay un autor que lo cuestiona, ¿no? En un punto específico. Muy bien. Entonces, idea principal. ¿Qué se dice del cuestionamiento del innatismo del lenguaje por parte de Noam Chomsky? ¿Qué se dice? El cuestionamiento al innatismo sería, ¿no? No ver, sino al innat, propuesto por Chomsky. ¿En qué se basa? Se basa
en que el lenguaje, a ver acá, a ver, miren lo que estoy subrayando. Para Chomsky, el uno nace ya, ¿no? Prácticamente el lenguaje es innato, ¿no? Desde el momento que nacemos. El autor que hace ese cuestionamiento, ¿qué nos dice? Que no, que el lenguaje aparece después de un proceso. ¿Cierto o no? Eso es lo que nos dice el autor, ¿no? Se basa, por ejemplo, acá en el cuestionamiento, se basa en que el lenguaje es el resultado de un proceso. O sea, no es que el hombre ya tiene eso incorporado, sino es el resultado de un proceso y podemos ponerlo tal cual ahí y no, que lo, y no anterior a él. ¿Está más o menos claro, chicos? Esta es la idea principal. Y esto es lo que se dice del tema. ¿De qué trata el cuestionamiento, ¿no? Al innatismo del lenguaje propuesto por Chomsky? ¿Qué se dice de ese cuestionamiento? Bueno, se basa en que el lenguaje es el resultado de un proceso y no anterior a él. Es decir, el lenguaje no es innato, el lenguaje se desarrolla más adelante. ¿Cierto? A ver, chicos, ¿me dicen o no? Sí, me está Ahora, claro. ok, lo estoy redactando así. Siempre digo, se puede redactar lo mismo de diferentes formas, ¿no? La cosa es que queda, ¿no? Estoy construyendo más o menos la idea. Y entonces, fíjense cómo lo hago de manera natural. ¿De qué trata el texto? Ah, del cuestionamiento a esto. Muy bien, ¿qué se dice del cuestionamiento? Entonces incorporo el tema. Y luego entonces, haciéndolo de esta forma, chicos, ustedes logran diferenciar qué es el objetivo de esta tarea. ¿Por qué es el objetivo? Porque podría ser que la primera pregunta de un texto digamos, se formule en torno al tema y dentro de las alternativas, ¿no? Les pongan de repente el tema y otra con la idea principal. Y como ustedes no distinguen, pero se van a lo esencial, marcan idea principal. Entonces, el objetivo del trabajo de hoy es diferenciar, pero a la vez vincular. Acá lo estamos diferenciando. Tema central, bueno, ahí está clarito en azul. Idea principal, ¿qué se dice de esto? Bueno, lo contiene. Muy bien, vamos entonces al texto siguiente, texto B. Adelante, chicos.
Ok, chicos, entonces vemos la resolución de este texto B. A ver, tema central. Misa, el tema central puede ser el legado de Juan de Betanzos. No, no trata sobre eso. Lo esencial no trata sobre eso. Miss, ¿podría ser la biografía de Juan de Betanzos? A ver, tampoco podría ser en este caso la biografía, a pesar de que comienza con nació, ¿no? Porque para que sea una biografía, se tendría que tener un poco de más elementos, ¿no? Un poco más de nación, a ver, para que me entiendan la idea, ¿no? Creció, vivió en tal lugar, luego en otro, un poquito más de referencias de ese tipo, em, y que todo vaya pues proporcionado, ¿no? Acá vemos que el objetivo del autor va hacia otro lado, a pesar de que comienza, nació y que se trasladó aquí y allá. O sea, ese es, acuérdense, un texto tiene idea principal, idea secundaria, terciaria, datos. ¿No? Entonces, no es una biografía porque no es el total, en este caso, que contemple elementos totales de una vida, así sean obviamente simplificados, que tenemos en el texto. Entonces, a ver, seguimos viendo. ¿Cuál sería entonces? ¿Mm? A ver, Miss, a ver. podría ser Juan Betanzos y el papel que cumplió como puente crucial entre dos mundos. Ya te estás acercando, pero algo hizo Juan de Betanzos. Em, eh, me refiero, ¿qué hizo en torno de manera específica? Estudió quechua. Mm, no, a ver. eh, mm, em, ya, a ver, a lo que me refería era, a ver, una persona, lo pongo así, se bautiza, luego hace su primera comunión, ¿no? Se confirma. ¿Qué más? A ver, para llevarlos al tema. Luego ¿Se casa? se casa, ¿no? O sea, ahí fundamentalmente nos trata sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el tema central? Bueno, el tema central trata de Juan de Betanzos y su unión matrimonial con Angelina, ¿cómo se llama? Yupanqui, ¿no? Y Angelina Yupanqui no es, digamos, una persona común y corriente en la época. Angelina Yupanqui es, nos dice, viuda de Atahualpa y de Francisco Pizarro. Qué interesante esto. Y de Francisco Pizarro. Entonces, ¿de qué trata el texto? Trata sobre Juan de Betanzos y su unión matrimonial, esto es importante, con esta señora, que no es cualquier señora, es nada menos que la que fue
esposa de Atahualpa, fíjense, ¿no? Atahualpa, finalmente el último, ¿no? de los incas, ¿no? Que, bueno, ya ahí, bueno, pasó este tema de la conquista y luego fue esposa del que conquista, es decir, de Francisco Pizarro. O sea, ha sido esposa primero de Atahualpa, luego esposa de Francisco Pizarro, ¿no? Y finalmente esposa de este señor Juan Betanzos. ¿Quién es Juan Betanzos? Un cronista. Ustedes saben pues que los cronistas, ¿no? En aquel entonces, bueno, cumplían un papel importante porque registraban, ¿no? Los cronistas son los que escribían, redactaban crónicas, historias, ¿no? De los acontecimientos. Y gracias a esa información, bueno, tenemos nosotros muchos detalles de aquella época. Entonces, para que luego comprendan la figura, ¿qué se dice de esto? ¿Qué se dice de Juan Betanzos y su unión matrimonial con Angelina Yupanqui, viuda de Atahualpa y de Francisco Pizarro? ¿Qué se dice? Que por ahí un poquito me la han mencionado algunos de ustedes. ¿Mm? ¿Qué le permitió a él, que era el que escribía las cosas, si ahora esta señora es su esposa? O sea, su esposa de este escritor fue esposa de Atahualpa. Es decir, seguramente esta señora le ha podido contar una serie de informaciones de las vivencias incas. Pero esta señora también fue en otro momento esposa de Francisco Pizarro, es decir, del conquistador. Entonces le ha contado también, seguramente, ¿no? Digamos, situaciones, ¿no? Que pasaban con los españoles, con el conquistador en sí, Francisco Pizarro en sí. Entonces, a ver, chicos, ahí les estoy diciendo, ¿qué le permitió a Juan de Betanzos? Lo dice el texto. Estudiar el quechua. Tener las dos versiones de la historia antes y después de los españoles. Ok, le permitió tener nos dice ahí, una visión única y prácticamente exclusiva, única, de la historia inca y de la conquista. ¿Por qué? Porque se casó con la esposa que ha estado con los dos hombres fuertes de Atahualpa, el conquistado, el último inca, y fue esposa también del conquistador. Y ahora es esposa de él. ¿Y cuál es el oficio del escritor de historias, de las crónicas de la época? Entonces, si ese era su papel, escritor, cronista de las situaciones de época, entonces le permitió tener una visión única, única de la historia inca y de la conquista, porque no solamente lo veía, sino su esposa le habrá contado, obviamente, ¿no? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí. Y en este caso, algo más, ¿no? Siendo uno de los cronistas más importantes de la época. Este Juan Betanzos, obviamente, es importante porque tenía esta visión cercana, pues tenía datos, ¿no? Pero paradójicamente, eh, eh, el menos conocido. Es decir, a pesar de todo eso, que ya esa es otra historia aparte, ¿no? No es conocido, ¿no? A pesar de lo que es fundamentalmente. Entonces, a ver, vamos a ver. Juan de Betanzos y su unión matrimonial con Angelina Yupanqui, viuda de Atahualpa, le permitió
tener una visión única de la historia inca y de la conquista, siendo así uno de los cronistas más importantes de la época y paradójicamente el menos conocido. Ya ese es otro tema, ¿no? Pero esto puede ir como no puede ir, ¿no? Ya va a depender de lo que tengamos nosotros, ¿no? Dentro de las alternativas. De eso trata el tema. ¿Están vinculando, chicos? Entonces vemos que lo central se concentra ahí. No es que el tema del quechua, esos son, ¿no? Ideas secundarias, terciarias, datos. Lo principal es eso. Él finalmente se casa con esta señora que tenía pues información única de los dos lados y benefició su oficio de él, que era escritor. Entonces por eso se dice que ha tenido una visión, una información única que le permitió ser el escritor, el cronista más importante, claro, si tenía todos los datos al costado. Y bueno, ahí se nos pone también paradójicamente el menos conocido, habría que ver por qué motivo, ¿no? Muy bien, vamos entonces al texto C. Hacemos lo mismo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vemos entonces el resultado de este texto. ¿Qué es lo que pusieron acá? ¿Cuál es el tema central? Podría ser las redes sociales y sus efectos negativos sobre un grupo tan vulnerable como los adolescentes si no se los educa. Ok, hacemos ahí entonces, a ver, específicamente sería el uso abusivo o excesivo, descontrolado de las redes sociales por parte de niños y jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes. Eso sería el tema. Porque ahí me has mencionado ya parte de la idea principal. Por eso digo, hay que diferenciar. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? El tema es el uso, el abuso, el descontrol, como mejor lo llamen, de las redes sociales, ¿no? Por parte o en caso de los niños y jóvenes. Correcto. ¿Qué se dice de esto? ¿Qué se dice de esto? Que tiene consecuencias negativas Ok, ya lo había dicho un poco la señorita, pero lo había dicho en tema. Tiene impacto o negativo, consecuencias negativas, efectos negativos, ¿no? Impacto negativo. eh, Tienen un impacto negativo en ellos, manifestando, por ejemplo, sus efectos de diversas formas. Ha dicho así o de otra manera, pero ahí está la idea. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Lo que está aquí en rojo, ¿no? Y cuando decimos manifestando sus efectos de diversas formas, acá cuando decimos diversas formas tiene que ver todo lo que nos dice ahí, pues no desconcentración, no apatía, todo el largo detalle que nos ponen que vienen a ser los efectos. ¿Cómo resumimos todo eso? Bueno, tienen impactos, efectos de diferentes formas, ¿no? En diferentes manifestaciones. Listo. ¿Listo, chicos? Vamos rapidito, ahora tiempo menor para el último, para pasar ya los textos. A ver, texto de...
A ver, chicos, ¿tenemos alguna propuesta de acá? A ver, vamos viendo entonces el desarrollo del mismo. Entonces, para este caso, por ejemplo, el tema central de este texto 2, ¿no? Podría ser, atendiendo a lo que acabamos de leer, tema central, la restauración forestal como respuesta al cambio climático, ¿no? Y la idea principal sería la restauración forestal como respuesta al cambio climático no altera la importancia vital de proteger los bosques existentes y eliminar progresivamente los combustibles fósiles. ¿Listo? He tratado de tomar las ideas exactas de ahí, dicho así o de otra manera elaborada. Muy bien, vamos a pasar entonces a comprensión lectora, texto 1, que no nos vaya ganando el tiempo, y comenzamos entonces la lectura y el desarrollo. Adelante, chicos.
A ver, chicos, vamos a la primera pregunta. Nos dice, el texto aborda como tema central La A. muy bien, la brecha salarial en diversos lugares del mundo. Muy bien. Pregunta número 2. Dentro de la lógica del texto, el término brecha connota. La D. Muy bien, desigualdad, ¿no? El término expresa que hay una diferencia en las remuneraciones de hombres y mujeres a pesar de que se hace el mismo trabajo. Muy bien, D de dado. 3. Es incompatible con la información del gráfico decir que la brecha salarial en América Latina. La B. Muy bien, B no supera el promedio registrado en el resto del mundo. Muy bien. Pregunta número 4. Se infiere del texto continuo que la brecha salarial en América Latina. La A. Ok, es más alta que en la Unión Europea y en otros 35 países al 2014. Eh, Efectivamente, se infiere que si en América Latina las mujeres ganan un 84% de lo que ganan los varones, al momento de escribir el artículo, bueno, la brecha salarial en la región es de 16%, ¿no? Pero por otro lado, pues en la Unión Europea y otros 35 países, la brecha es del 13,8%. Por eso es A. Pregunta número 5. Si entre los países observados por la OCDE el nivel de la brecha salarial dependiera del grado de desarrollo económico, entonces, La C. a ver, revisamos. La E. Muy bien. Corea del Sur registraría una brecha salarial inferior al 35%. Efectivamente, entre los países monitoreados por la OCDE, Rumanía tiene una brecha salarial pues muy baja, mientras que Corea del Sur, que tiene un mayor desarrollo económico, presenta una brecha muy grande, ¿no? 35%. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos los textos dialécticos. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante.
Muy bien, vamos viendo entonces las preguntas. Pregunta número 1. Tanto en el texto A como en el B, ambos autores discuten sobre. La D. A ver, revisamos. ¿Lo sé? Muy bien. La adopción de mejores medidas de seguridad para las mujeres en el metro. Efectivamente, vemos que en ambos textos se discute la efectividad de instaurar vagones separados para hombres y mujeres como medida contra el acoso y el abuso sexual en el metro chileno, ¿no? Entonces es la adopción de mejores medidas de seguridad para las mujeres. Pregunta 2. En el texto A, el término paliativo connota. La E. La, Sí, la- superficialidad. Muy bien. Y es que esa separación de vagones, no uno para mujeres, otro para hombres, es algo que, bueno, puede aliviar, ¿no? Es un paliativo, algo que alivia, algo que, bueno, soluciona momentáneamente, pero es una medida insuficiente, ¿no? Que contrasta de repente con otras medidas más estructuradas y profundas. Muy bien. La pregunta número 3. Se infiere que ambos textos coinciden en considerar la implementación de vagones separados en el Metro de Chile como. La E. Muy bien, una parte de un paquete de medidas más amplio. Efectivamente, en ambos textos se reconoce que esta medida, ¿no? De separar a las mujeres y a los hombres en vagones, bueno, es una medida parcial, es una medida importante pero insuficiente, ¿no? Y que ésta se debe complementar con otras medidas, digamos, que ayuden al fin. Pregunta 4. ¿Es falso sostener que el autor del texto A considera los vagones para mujeres una medida equitativa para ellas, ya que? ¿La B? Muy bien, bueno, estos implican responsabilizar a las víctimas de abuso en el metro. Muy bien. Pregunta número 5. Si el gobierno chileno quisiera enfrentar el problema del acoso y abuso contra las mujeres en el metro con medidas que no fueran un paliativo, entonces, la- ok, A, debería adoptar pues un enfoque de género en la educación. Y es que, como hemos dicho en otro momento, el problema se resolverá cuando el patriarcado cese, cuando el machismo cese y los hombres dejen pues de acosar a las mujeres, para lo cual se debería cambiar la forma de pensar de estos, ¿no? De los varones. Y para combatir este machismo, ¿no? Se necesita pues una educación con enfoque de género. Esa sí sería una solución al problema. Lo otro son medidas parciales. Muy bien, chicos, vamos entonces al siguiente texto, texto número 2. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, tenemos entonces pregunta 1. De manera global, el texto aborda el tema de... De manera global, el texto aborda el tema de... La D. Muy bien, la generación Z y sus prácticas de compra. Vemos cómo el texto nos sitúa en este tema de la generación Z y luego explica, obviamente, ¿no?, cuáles son estos hábitos de compra. Muy bien, acá hay un problema con la pregunta número 2, ¿no? Así como está con antónimo no tendríamos una respuesta. Si fuera sinónimo acá en lugar de antónimo, ahí sí la respuesta podría ser genuinos, ¿no? Pero tal como está, entonces, digamos, ha habido ahí un error, lo dejamos en blanco. La pregunta número 3. Con respecto de la información del gráfico, ¿es consistente sostener que la generación Z hace sus compras? La B. Muy bien, de manera más crítica y selectiva. Efectivamente, según el gráfico, los miembros de esta generación analizan e investigan tomando en cuenta diferentes criterios antes de comprar. Pregunta 4. ¿Se puede inferir que las empresas actuales... La A. Ok, sería alternativa A. Deben tomar en cuenta la responsabilidad social en sus políticas, ¿no? Vemos pues que esta generación Z se pronuncia, ¿no? Manifiesta sus preferencias, pero a la vez pide cambios, ¿no?, a la sociedad y también a las empresas. Muy bien. Pregunta número 5. Si un miembro de la generación Z quisiera comprar un producto y encontrara que éste tiene un costo mayor que en la competencia, entonces... La A. A ver, revisamos. La E. La E. Aún así habría posibilidades de que lo adquiriera. Y es que el precio es solo un factor, ¿no? Uno, para decidir la compra de un producto en la generación Z. Es decir, no todo se basa únicamente en el precio. No, hay otros factores, hay otros criterios. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a dar las claves, por favor, del texto que viene, un texto en inglés. Pregunta número 1, dado. Pregunta número 2, casa. Pregunta número 3, avión. Pregunta 4, dado. Y pregunta número 5, bueno. Muy bien, de esa manera estamos cerrando la actividad del día de hoy. Fíjense que esta primera parte que hemos hecho, nos hemos demorado bastante ahí, pero ha sido muy ilustrativo. Los textos han sido, digamos, no tan sencillos también para tener un trabajo,
¿no? Propicio, y entonces les pido que los revisen, porque ustedes hicieron una resolución, revísenlo, compárenlo, porque en el análisis está el aprendizaje. Chicos, les agradezco a todos su atención. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Miss. Un abrazo a todos. Gracias.